Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Castellón Ibarra Inés Michel, soy del grupo 113 y voy a hablar sobre el capítulo 16, que es el sistema urogenital. Primero comenzaré a hablar en general del sistema urogenital. Este se divide en dos componentes que son completamente distintos, que es el sistema urinario y el sistema genital. Estos dos se desarrollan a partir del mesodermo intermedio a lo largo de la pared posterior de la cavidad abdominal. Proseguiré con el sistema urinario, que es uno de las dos componentes de los cuales se divide el sistema urogenital. Tenemos los sistemas renales, que se dividen en tres sistemas renales ligeramente superpuestos. Se forman en una secuencia craneal o caudal durante la vida ultrauterina. Tenemos los pronefros. Estos se quedan al inicio de la cuarta semana. El pronefro está representado por 7 o 10 grupos celulares sólidos en la región cervical. Este es rudimentario y no funcional. Están los mesonefros. Estos se originan en el mesodermo intermedio desde los segmentos torácico y lumbar superiores. Alrededor del glomérulo los túbulos dan origen a la cápsula de Bowman y estos funcionan corto tiempo durante el periodo fetal temprano. Luego están los metanefros. Aparecen en la quinta semana y sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico. Estos forman el riñón permanente, también les llaman el riñón definitivo. Tenemos el sistema colector. Este se origina en la yema uretral. Aquí tenemos la yema uretral, que sería la parte amarillita. La yema penetra en el tejido metanéfrico, que en su extremo distal adquiere la forma de un casquete. Más tarde la yema se dilata formando la pelvis renal primitiva y se divide en posiciones craneal y caudal. Los futuros cálices mayores se llaman. Tenemos el sistema excretor. Bajo la influencia inductiva del túbulo, las células del casquete tisular producen pequeñas vesículas renales que dan origen a túbulos pequeños en forma de S. Esos túbulos, junto con sus glomérulos, forman nefronas o unidades excretoras. Las nefronas se forman en el nacimiento y existe cerca de 1 millón en cada riñón. En el momento del nacimiento, los riñones presentan un aspecto lobulado. Tenemos aquí lo que es el desarrollo de la pelvis renal. Sí, tenemos que en la sexta semana tenemos la pelvis no muy bien desarrollada del todo. El uréter ya está formado. Luego tenemos en esta imagen tenemos el final de la sexta semana, ya tenemos un resultado más favorable, tenemos la pelvis renal ya completamente. Y en la séptima semana tenemos la formación de túbulos colectores por evaginación, que son estos, ya están completamente desarrollados. Y en esta cuarta imagen tenemos ya al recién nacido. Aquí ya pues están los túbulos excretores, el cáliz menor ya está completamente formado. Aquí tenemos lo que yo les estaba comentando, que es el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, que van pues juntos los túbulos colectores y la cápsula de Bowman. Los glomérulos, igual repito, el asa de Henle y así sucesivamente se va desarrollando. La regulación molecular del desarrollo del riñón. El mesenquima expresa WT1, que es un factor de transcripción que da a este tejido la competencia de responder a la inducción procedente de la yema uretral. Aquí tenemos la WT1. Ese factor controla además la producción del factor neurotrófico derivado de las células gliales y el factor de crecimiento. A su vez, esta proteína estimula la ramificación y crecimiento de las yemas uretrales. Bloquean la apoptosis y estimulan la proliferación también en el mesenquima metanéfrico, manteniendo al mismo tiempo la producción de WT1. De estos son los casquetes de tejido metanéfrico. Son estas partecitas de aquí. La posición del riñón. En la pelvis, el metanefros recibe su aporte arterial de una rama pélvica de la aorta.
Durante el ascenso al nivel abdominal lo vascularizan las arterias que provienen de la aorta en niveles cada vez más altos. Aquí tenemos, mira, aquí ya está la vejiga, están los mesonefros aquí, la gónada. En la función del riñón, este se encarga de enviar la orina a la cavidad amniótica, donde se mezcla con el líquido amniótico y el feto lo ingiere a través de los riñones. La vejiga y uretra. Entre la cuarta y la séptima semana del desarrollo, la cloaca se divide en el seno urogenital en la parte anterior y en el seno urogenital en la parte y en el conducto anal en la parte posterior. Se distinguen tres partes del seno urogenital, que está la parte superior y más grande, que es la vejiga urinaria, que es esta parte de aquí. Está la siguiente parte, es un conducto bastante estrecho, es la parte pélvica del seno urogenital, que es esta. Se puede ver que está más estrecho, es un conducto más pequeño. Y el último segmento es la parte fálica del seno urogenital, que ya sería el definitivo. El sistema genital. La clave del dimorfismo sexual es el cromosoma Y. Este contiene el gen que rige la formación de testículos, que se llama gen SRY en su brazo corto, así se le llama, y el producto proteico de este gen es un factor de transcripción, el cual inicia una cascada de genes, por así decirlo, en dirección tercera, que determina el destino de los órganos sexuales rudimentarios. Si el SRY no está, en su ausencia se establece el desarrollo femenino. Las gónadas. Las gónadas no adquieren características morfológicas masculinas o femeninas antes de la séptima semana del desarrollo. Las crestas genitales o gonadales se forman mediante la proliferación del epitelio y una condensación del mesenquima subyacente. Aquí tenemos la gónada, que es la partecita esta rojiza. Están los mesonefros muy junto al conducto mesonéfrico. Aquí vemos pues la relación de la cresta genital con los mesonefros que muestra la ubicación del conducto mesonéfrico, que es esta partecita de aquí. Tenemos la aorta, que ya habíamos mencionado la aorta. Tenemos el tubo excretor, el glomérulo aquí se encuentra, y el conducto mesonéfrico. Las células germinales primordiales se originan en el epiblasto. Migran a través de la línea primitiva y hacia la tercera semana se alojan entre las células endodérmicas de la pared del saco vitelino cerca del alantoides. Poco antes y durante la llegada de las células germinales primordiales, el epitelio de la cresta genital prolifera y las células epiteliares penetran en el mesenquima subyacente. Aquí se forman los cordones sexuales primitivos. Este es un embrión de 3 semanas que muestra las células germinales primordiales en la pared del saco vitelino. ¿Sí? Este sería el saco vitelino y aquí está el intestino posterior alantoides. Intestino posterior, el alantoides, que es esta partecita aquí cafecita que es como un cordoncito. Está el intestino anterior, el corazón. ¿Sí? Y en este tenemos la ruta migratoria de las células germinales. Aquí en la parte de abajo tenemos más de cerca los cordones sexuales primitivos. Testículo. Las células germinales primordiales llevan un complejo cromosómico sexual XY bajo la influencia del gen SRY, que ya habíamos mencionado en el cromosoma Y. Y los cordones testiculares se componen de células germinales primitivas y las células sustentaculares o células de Sertoli, más conocidas, que provienen del epitelio superficial de la glándula. Aquí tenemos transversalmente el testículo en la 8ª semana aproximadamente, que muestra la túnica albuginea. Aquí tenemos el túbulo mesonéfrico en degeneración, el conducto paramesonéfrico, los conductos mesonéfricos, que es en donde se inserta el tubo,
y están los cordones de la red testicular, y estos son los conductos, los cordones testiculares, la túnica albuginea, que es la que los alberga. El ovario. En los embriones femeninos con una dotación cromosómica sexual XX y sin cromosoma Y, los cordones sexuales primitivos se disocian en grupos celulares irregulares. Aquí tengo pues un mapita, ¿no? XX con ausencia de Y, junto con la gonadia indiferenciada, forman al ovario. Los cordones medulares se generan, los cordones corticales se desarrollan y no hay túnica albuginea. Pero en el XY, que sería el varón, en la gónada indiferenciada crea el testículo, los cordones medulares se desarrollan, no hay cordones corticales y hay túnica albuginea gruesa, que es la que mencionábamos aquí en la parte de atrás. Están los conductos genitales. Aquí está la fase indiferenciada. Los paramesonéfricos aparecen como una invaginación longitudinal del epitelio sobre la superficie anterolateral de la cresta genital. En la región caudal, primero se desplaza en sentido lateral con el conducto mesonéfrico para luego cruzarlo ventralmente y crecer en la parte caudomedial. Aquí tenemos los túbulos excretorios, igual en hombre y mujer. Está la red testicular. De este lado están los cordones medulares en degeneración, los cordones corticales del ovario y aquí los cordones testiculares, porque este es del varón y este es del femenino. Está la túnica albuginea y están los mesonefros y el conducto mesonéfrico. El conducto paramesonéfrico sería el rojito. Los conductos genitales en el sexo masculino. La testosterona estimula el desarrollo de los conductos genitales, de mucha influencia. Estos derivan de varias partes del sistema renal mesonéfrico. Algunos túbulos excretorios primitivos entran en contacto con los cordones de la red testicular y forman los conductillos eferentes del testículo. El testículo es una sustancia inhibidora de Sertoli, las células de Sertoli, y es una supresión de conductos paramesonéfricos. Está la testosterona o las células de Leydig. Está la estimulación de los conductos mesonéfricos y en el ovario están los estrógenos, que son los principales. Está la estimulación de los conductos paramesonéfricos, que son la trompa uterina, el útero, parte superior de la vagina, etc. La estimulación de los genitales externos, que son los labios, clítoris, parte inferior de la vagina, etc. Los conductos genitales en el sexo femenino. En la presencia de estrógeno y en la ausencia de testosterona y de la hormona antimulleriana, los conductos paramesonéfricos se convierten en los principales conductos de la mujer. Tras el descenso del ovario, las dos primeras partes se convierten en la tuba uterina o trompa de falopio y las partes caudales se fusionan dando origen a la cavidad uterina. El útero y los ligamentos anchos dividen la cavidad pélvica en bolsa uterorectal y en bolsa uterovesical. Los conductos paramesonéfricos fusionados dando origen al cuerpo y cuello del útero, también a la porción superior de la vagina. Tenemos la cresta urogenital y los túbulos excretor mesonéfricos. Vemos que están como en forma de S más o menos. El ovario está aquí pegadito a lo que es el ligamento ancho del útero. Más después está el conducto paramesonéfrico, que es el grisecito, y el conducto mesonéfrico, el azulito. Está la bolsa uretral ya aquí en la parte C, que es un poco más desarrollado, y la bolsa uterovesical. La regulación molecular del desarrollo de los conductos genitales. SRY es un factor de transcripción y el gen maestro del desarrollo testicular, ya lo habíamos mencionado. Al parecer actúa junto con el gen autosómico SOX9, un regulador de la transcripción que también puede inducir la diferenciación testicular. En los varones tenemos XY, SRY junto con SOX9 crean el SF1 y otros junto con otros genes crean a los testículos. En la mujer, WNT4, DAX1 y otros genes, mayormente TAFI105, crean los ovarios. La vagina. 12 vaginaciones sólidas aparecen a partir de la parte pélvica del seno. Estas evaginaciones, los bulbos senovaginales, proliferan dando origen a una placa vaginal sólida. La proliferación
prosigue en el extremo caudal de la placa, aumentando la distancia entre el útero y el seno urogenital. La vagina tiene origen doble. Una sería la parte superior derivada de la cavidad uterina, que es esta, y otra sería la parte inferior del seno urogenital, que sería esta de aquí de abajito. ¿Sí? Está el tabique uterino, aquí lo vemos, el bulbo seno-vaginal, que sería esto. Está la luz del útero, muy importante, más adelante lo mencionaré, y el tejido de los bulbos seno-vaginales. Ya cuando está nacida la bebé, está el cuello uterino, el fondo del saco, que es esto, está la vagina ya bien creada y el himen. Genitales externos. En la fase diferenciada, en posición caudal con la membrana cloacal, los pliegues se unen para constituir el tubérculo genital. En la región caudal se subdividen en pliegues uretrales anteriores y en pliegues anales posteriores. Tenemos que aquí está la fase indiferenciada de los genitales externos. Está el pliegue cloacal, la membrana cloacal, no se ve muy desarrollado aún el tubérculo genital. Pero aquí tenemos que, esto es en las 4 semanas, pero aquí aproximadamente en la 6ª semana ya tenemos el tubérculo genital un poquito más desarrollado todo, en los pliegues uretrales, y el pliegue anal ya se ve más desarrollado, más separado. En los genitales externos en el seno masculino, en el sexo masculino, se caracteriza por el rápido alargamiento del tubérculo genital, que ahora se llama falo. Durante este alargamiento, el falo tira de los pliegues uretrales hacia adelante, de modo que forman las paredes laterales del surco uretral. Este se extiende a través de la cara caudal del falo alargado, pero sin alcanzar la parte más distal, o sea, el glande. Ese es el glande, para que quede más claro. Igual en varón o en femenino es el ano, está el perineo, y luego aquí ya comienza a ser diferente. Está la línea de fusión de las protuberancias escrotales, que son estas. Está la línea de fusión de los pliegues uretrales, el glande y la salida uretral. Genitales externos en el sexo femenino. El tubérculo genital se alarga un poco para crear el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan como en el varón, sino que se convierten en labios menores. Las protuberancias genitales se agrandan para dar origen a los labios mayores. Vemos que estos son a los 5 meses y esto es en el recién nacido. Vemos muchas diferencias. Aquí se ve el surco urogenital, que ya después se convertiría directamente en uretra, y en vagina está el pliegue uretral, que se convertiría en un labio menor. El tubérculo genital, que se convertiría en clítoris, está en la protuberancia genital, que sería esta, y se convertiría en los labios mayores. Ahora, las consideraciones clínicas que se me hicieron más importantes o más interesantes, a mi parecer, a mi criterio, serían 2 nada más. Está la anomalía de la vejiga. Primeramente está la llamada extrofia de la vejiga. Es una anomalía de la pared ventral del cuerpo en la que la mucosa de la vejiga queda expuesta. El epispadias es una característica constante. El epispadias es un tipo de malformación muy común, por cierto, en donde la uretra termina en la cara superior o dorso del pene, pero eso también se da en mujeres. Se desarrolla cuando la uretra en posición superior a lo normal, cuando la uretra se desarrolla en posición superior. Y el contacto urinario abierto se extiende a lo largo de la cara dorsal del pene, desde la vejiga hasta el ombligo. Probablemente se deba a que los pliegues de la pared lateral del cuerpo no se cierran en la línea media de la región pélvica. Este efecto solo ocurre muy pocas veces, en nada más 2 aproximadamente de 10.000 nacimientos. Luego tengo anomalías en los genitales masculinos. Está la hipospadias. Los pliegues uretrales no se fusionan por completo. Las aberturas anómalas de la uretra aparecen en la cara inferior del pene, a lo largo del cuerpo, cerca de la base del pene. En pocos casos el meato uretral se extiende a rafe escrotal. Cuando los pliegues uretrales no se fusionan en absoluto, se observa una amplia hendidura sagital a lo largo del pene y el escroto. Vemos que los orificios uretrales anómalos son estos, y se ve súper diminuto, o sea, ni siquiera se alcanza a ver bien el pene aquí. Y pues aquí ya vemos que
que en efecto el paciente le afecta el glande y el cuerpo del pene.